la señora Marta Ximena Ochoa Sánchez, vocera de la organización Federación Víctimas del Terrorismo, y se prepara el señor Orlando Burgos García. Muchas gracias. En primer lugar, yo quiero resaltar una excelente noticia que trae el fin de esta legislatura. Y esa excelente noticia es que se acaban las curules regaladas a los peores criminales de lesa humanidad. Se acaban. Y se abre la oportunidad para preguntar por qué lo que se supone que eran las curules de paz han votado tan en consonancia, tan al unísono con los victimarios, y ponerle remedio a eso. Porque se nos negó a cerca de 8 millones de desplazados el derecho a elegir y ser elegidos en esas curules de paz. Eso es una deuda que el Congreso tiene con las víctimas del terrorismo. Pero estamos cerca de cumplir los 10 años del famoso acuerdo, que no sé por qué le llaman acuerdo, porque fue impuesto, acuerdo de paz, de Juan Manuel Santos y las FARC. Y es hora de empezar a evaluar por resultados. Por resultados, no por ideologías, no por discursos, no por conveniencias, por resultados. ¿Cuánta verdad hemos sabido? Muy poca. ¿Cuánta justicia ha habido? Casi ninguna. Lo único que sí se nos ha garantizado es la repetición. Y si no, revisen las cifras de violencia de este primer trimestre de este año, para que vean cómo lo único que está garantizado es la repetición de la violencia. Y por eso yo llamo a que nunca más un Estado se arrogue el derecho de negociar los derechos de los inocentes con los delincuentes. La ley se debe aplicar y el Estado debe retomar su misión esencial de defender la vida, honra y bienes de los ciudadanos, por encima de ideologías, por encima de conveniencias políticas. Empecemos a evaluar por resultados. Y por último, cuando nos dicen a las víctimas, pasen la página, ya no más. No pregunten por quién doblan las campanas, siempre doblan por cada uno de nosotros. No pregunten por quién doblan las campanas, no pregunten por qué reclaman las víctimas reclamamos por todos, por nuestro derecho a vivir efectivamente en paz. Gracias. La siguiente es la señora Daisy Dorelli Guanaro Chavita, de la organización Federación de Víctimas del Terrorismo. Muy buenas tardes para todos. Hoy quiero empezar con un saludo muy respetuoso, lleno de solidaridad para todas las víctimas de Colombia, a quienes a pesar del dolor siguen de pie, exigiendo verdad y justicia. Fui reclutada, siendo una niña de 11 años, por los criminales de las FARC, que ahora los veo sentados como honorables congresistas. Fui arrancada de mi madre, de mi familia y de mi infancia. Fui abusada, fui torturada. Mi historia no es un caso aislado, es el reflejo de miles de historias silenciadas en este país. Historias de niños y niñas quienes le robaron la infancia, la dignidad y la libertad. Hoy lo digo, aquí en esta plenaria del Senado, con dolor, pero con firmeza. Es indignante para las víctimas de Colombia ver cómo quienes nos hicieron tanto daño hoy están en el Congreso de la República en total impunidad, mientras las víctimas
seguimos cargando con las heridas, con el miedo y con el abandono total del Estado. Como víctima de reclutamiento forzado, debo denunciar que me duele profundamente ver cómo el reclutamiento sigue ocurriendo en Colombia. Hoy los niños siguen siendo arrancados de sus hogares, siendo abusados y torturados. Y el país y el gobierno en total silencio. Me duele ver cómo los líderes sociales siguen siendo asesinados y nadie sale a gritar, nos están matando. Levantar la voz en este país sigue costando la vida. Incluso cuando se nos hablan que estamos en el gobierno potencia mundial de la vida. Hoy me pregunto, ¿dónde está el gobierno que no protege a nuestros líderes sociales que todos los días son asesinados? ¿Dónde está el gobierno que no protege nuestra niñez de Colombia, que siguen siendo reclutados como mercancías para los grupos criminales? Hoy debo denunciar frente a la plenaria del Senado que las mujeres que hemos decidido contarle la verdad al país y estamos denunciando a nuestros criminales ante la JEP, estamos siendo perseguidas y amenazadas de muerte junto con nuestros representantes legales. Hoy quiero también hacerle un llamado muy especial y no sé si la senadora vicepresidente de los Derechos Humanos, Sandra Ramírez, está acá. Quien le habla es una de sus víctimas, senadora. Hoy le pido que acuda a la JEP, que reconozca los crímenes cometidos contra los niños de Colombia. Usted me conoce perfectamente, una víctima que hoy la mira de frente y que seguirá denunciando estos crímenes que hoy permanecen en total impunidad. Porque aquí no hay instrumentalización, aquí no hay un libreto, aquí no hay víctimas impostoras, aquí hay una verdad que exige justicia. Hoy le quiero decir a los del Partido Comunes que ustedes pueden cambiar de discurso, pueden cambiar de escenario incluso, pero para mí y para las víctimas seguirán siendo los peores criminales de lesa humanidad que siguen en total impunidad y que la cifra de 18.677 víctimas que fuimos secuestradas y abusadas y torturadas por ustedes, exigimos justicia y verdad, porque la paz no se puede construir sobre el cimiento de la injusticia y la impunidad. Y que yo hoy, como una voz de esa trágica tragedia de los niños que fuimos secuestrados, hoy le exige al país que aquí también hay víctimas, que exigimos verdad, que exigimos justicia, pero que no queremos silenciarnos nunca más. Muchas gracias. Diana Socorro. Ya, muy bien, adelante, por favor. Un cordial saludo para los presentes. Vengo desde el departamento del Cauca. Es que hablar del conflicto y escuchar a las víctimas es tenebroso para algunos, porque el tema de víctimas se ha convertido simple y llanamente en un pasquín o en un comentario politiquero. Un saludo para los colombianos que hoy nos están mirando. Es muy difícil pretender plasmar el dolor de una víctima en un papel o en una frase. Sin embargo, es requerido para dejar una prueba del dolor y de ese clamor. Basta de tanta violencia. Hoy, en la conmemoración del Día de las Víctimas, los que somos silenciados e invisibles, a pesar del clamor de una paz con justicia social. Denunciamos y rechazamos la indiferencia del gobierno del cambio frente a la violencia que se vive en los territorios. Hemos sido instrumentalizados y manipulados con narrativas de odio que buscan dar cumplimiento a estas agendas terroristas, que van en contravía de los planes de vida, de ese Suman Camaña o ese Suman Kamsai. Esa es la política del buen vivir o vivir bien
pero no sabroso. Reiteramos que ese yugo que nos ha esclavizado durante tanto tiempo, en este gobierno del cambio es más riguroso, mucho más que antes, porque se están coartando libertades. Desde la voz y el sentir de los nuncas, exigimos al señor Gustavo Petro, a la señora Francia Márquez y a los demás miembros de este gobierno, a sus cómplices o aliados, que honren el nombre de los pueblos ancestrales cristianos y evangélicos, que defiendan la vida y de la dignidad de los mismos de manera imparcial. No queremos seguir siendo instrumentalizados y que la identidad indígena para sus fines proselitistas genera una gran desarmonización. Una exhortación a las organizaciones indígenas, CRIC, ASIN y ONIC, cesar todo ataque violento en contra de nuestros comuneros y también de nuestros líderes, porque no son cómplices en sus decisiones y en sus prácticas políticas. Exhortamos a la Guardia Indígena al respeto, a omitir actos de violencia en contra de nuestros comuneros con retaliaciones simplemente por no compartir una ideología de combate. Los nunca, los que no bloqueamos vías, los que no participamos de la minga, los que no robamos el erario público, los que respetamos el Estado social de derecho. Hoy, en nombre de los nunca, queremos decirle a Colombia que no todas las comunidades indígenas son partícipes de esta instrumentalización. Hoy, en nombre de los nunca, quiero decirles a ustedes que hablo en la memoria de aquel que pensando diferente fue asesinado, Jesús Antonio Bitonás, José Antonio Montano, Ingrid Ulcue, una niña de 12 años, Aida Bella. ¿Tú recuerdas con dolor el exterminio de la UP? Yo te recuerdo con dolor la masacre de Toribío y la muerte de la hija de Florentino por no pensar igual que la minga. Y eso también es violencia. Hoy, en nombre de los cabildos indígenas independientes, cristianos y evangélicos, víctimas de la masacre de Caloto, víctimas del abuso de la autoridad indígena, víctimas de la masacre de Tacuelló, la de Toribío, de campesinos y afrodescendientes, vemos con preocupación cómo estamos en medio de un fuego ideológico, de odios, que manipulan la narrativa social para justificar la implementación de ideologías instrumentalizadas, ideologías contrarias a la vivencia de nuestras comunidades. Pero es más preocupante cuando se instrumentaliza esta ancestralidad para propiciar actos de violencia, causando zozobra, pobreza, atraso, resentimientos sociales que rompen el tejido social en nuestros territorios y que obviamente se extiende al país. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Cordial saludo para todas las víctimas del conflicto armado de este país y en el exterior. Honorables congresistas, no venimos solo a recordar, venimos a exigir, porque la memoria sin acción es olvido. Y en memoria a una de nuestras grandes lideresas asesinadas, Derly Pastrana Yara, hoy expreso que seguimos siendo el grito de aquellos que no tienen voz. Por eso hoy debemos decir con claridad que a la fecha en Colombia no existe una verdadera reparación integral para las víctimas del conflicto armado. La política pública sigue sin avanzar, falta de voluntad política. Se necesita el compromiso real que dignifique nuestras vidas y dignifique a las víctimas. La entrega de tierras, que debería ser un acto de justicia, ha sido politizada. Mientras tanto, nuestros territorios siguen sumidos en el conflicto armado. Hay desplazamientos, confinamientos, homicidios, extorsiones, desapariciones forzadas y reclutamiento forzado. La guerra no ha terminado para las víctimas. La atención en algunos territorios es ineficiente. Nuestras lideresas y defensores de derechos humanos siguen siendo asesinados. Policías y militares aún continúan siendo asesinados. Y eso también refleja un país que no ha logrado cerrar sus heridas y que no garantiza la vida. En Colombia hay más de 127.000 víctimas de desaparición forzada, más de 127.000 familias que seguimos buscando nuestros seres desaparecidos, resistiendo.
Y es inaceptable que la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas no cuente con un presupuesto suficiente para avanzar en la búsqueda de nuestros seres desaparecidos. La búsqueda de los desaparecidos no puede tener fecha de vencimiento, no puede limitarse a 20 años, cuando el dolor de nosotras las familias es para toda la vida. Es doloroso ver cómo normas fundamentales siguen sin ser hoy implementadas. No se debe indemnizar a los 64, a los 60 años, acorde a la realidad del país. Las fiducias destinadas a nuestros jóvenes no son entregadas a tiempo. Niños y adolescentes víctimas siguen esperándolo. Esto no es solo una falla administrativa, es una forma de revictimización. Pero también debemos expresar algo. En algunos territorios, las curules de paz elegidas para este nuevo periodo no estarán representando verdaderamente a las víctimas. Han sido ocupadas por intereses políticos que hoy no conocen ni viven nuestro dolor. Aún así, mantenemos la esperanza que quienes hoy ocuparán estos espacios entiendan la responsabilidad histórica que tendrán y que tienen con la dignidad de las víctimas, porque las curules para la paz se convirtieron en el fortín político de algunos partidos tradicionales que eligieron curules de paz en los territorios con la vocería y el constreñimiento de algunos alcaldes y alcaldesas en los territorios. Trabajar la política en el miedo, en la zozobra, en el miedo de ser asesinado, no es fácil. Aún así, las mujeres alzamos la voz. Derechos vulnerados, el silencio de las instituciones es atroz, pero seguimos de pie. Son 30 años de lucha, 30 años de búsqueda inalcanzable, 30 años de resistencia y seguiremos siendo el grito de aquellos que no tienen voz. Hoy las víctimas no pedimos favores, exigimos derechos. Muchas gracias.